En las oscuras páginas de la historia encontramos el terrible final de Anás y Caifás, los saduceos que mataron a Jesús. Hoy te invitamos a embarcarte en un viaje al pasado, desentrañando los secretos e intrigas que rodearon a estas figuras influyentes. Sus vidas y acciones moldearon un capítulo crucial en la historia humana, y a través de este relato podemos reflexionar sobre valiosas lecciones. El terrible final de Anás y Caifás, los saduceos que mataron a Jesús. Creamos juntos un espacio para la reflexión y el aprendizaje, explorando los eventos que dieron forma a nuestro mundo. Anás fue designado sumo sacerdote entre los años 6 y 15, después de Cristo por el gobernador romano Quirino, hasta que el procurador romano Valerio Grato lo destituyó del cargo y luego lo concedió a su yerno Caifás. Después de eso, Anás vio cómo varios miembros de su familia se convertían en sumos sacerdotes. Palestina tenía un gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes locales. Esto llevó a una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, responsables de mantener el orden en el templo de Jerusalén, mientras las autoridades romanas buscaban mantener el control político. En ese tiempo, el templo de Jerusalén era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año, miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un poderoso simbolismo y alto valor político a quienes controlaban el templo. En este contexto de ocupación romana y alta tensión religiosa, Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes, ambos pertenecientes a la poderosa secta de los saduceos. Los saduceos y fariseos tenían diferentes visiones de las Escrituras. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en el mundo espiritual, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección y el mundo espiritual. Los saduceos tendían a ser ricos y compraban los cargos más poderosos a los romanos. La mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos y ocupaban la mayoría de los cargos en el Sanedrín. Por eso, Anás y Caifás, siendo saduceos, lograron ocupar el cargo de sumos sacerdotes. Esto los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgó poder y autoridad sobre los asuntos del templo. La relación entre los líderes religiosos judíos y romanos era compleja y a menudo tensa. La ocupación romana generaba un miedo constante a revueltas y pérdida de privilegios. Esta tensión proporciona el contexto para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás fue designado sumo sacerdote en el año 6 de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando continuidad y poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un considerable poder en el templo de Jerusalén. Era responsable de supervisar los rituales, administrar sacrificios y hacer cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controlaba el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas 19:45, vemos que Jesús los echó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones. La profanación de la religión por parte de los vendedores de animales y prestamistas en el templo era el negocio más rentable de la ciudad. El Talmud judío afirma que la casa de Anás estaba maldita, rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio cuya presencia profanaba el santuario. Esto se atribuye a sus tramas de persecuciones planeadas. Por otro lado, Caifás estaba casado con la hija de Anás y ambas familias eran adineradas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue designado sumo sacerdote alrededor del año 18 de Cristo por Valerio Grato y su nombramiento marcó un punto crucial en la narrativa bíblica. Como su suegro Anás, Caifás asumió un rol de liderazgo en el templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia seguía siendo palpable. Al casarse con la hija de Anás, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantenía un considerable control sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las frases famosas de Caifás en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitara a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al consejo, y en el consejo Caifás hizo la famosa pregunta encontrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 49 y 50.
¿No sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esta declaración de Caifás se refería a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La historia bíblica narra que después de la declaración de Caifás, todos en el consejo acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado principalmente por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba algunas de las enseñanzas y prácticas establecidas por el liderazgo religioso de su tiempo, poniéndolo en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Primero Jesús fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien actuaba como sumo sacerdote en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron evidencia contra Jesús para apoyar acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mayormente permaneció en silencio y no ofreció una defensa convincente. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás jugaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y en presionar para que fuera condenado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó enormemente a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón encarceló e intentó matar a Pedro y Juan, y más tarde participó en la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo para arrestar a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás desempeñó un papel significativo en la persecución de los seguidores de Jesús, considerándolos una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 de Cristo, Caifás fue depuesto por Vitelius, el gobernador romano de Siria. Al mismo tiempo, Pilato también fue depuesto. Finalmente, se dice que Caifás fue asesinado miserablemente y arrastrado por los romanos durante una revuelta judía en el año 36 después de Cristo. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990 mientras se construía una carretera en una antigua cueva oculta en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió al golpearse la cabeza contra las paredes después de darse cuenta de que había contribuido a la muerte del Mesías. Como nota adicional, el nieto de Anás, el hijo de Teófilo, fue designado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de Cristo, estrechamente asociado con el templo en Jerusalén. Al concluir esta exploración, se nos recuerda el impacto duradero que las decisiones y acciones de estos dos hombres tuvieron en la historia. Sus roles en la narrativa de la crucifixión de Jesús son un testimonio de las complejidades de la vida y las decisiones que moldean los destinos. Nuestra esperanza es que esta historia sirva como recordatorio de la importancia de nuestras propias acciones y decisiones y cómo pueden resonar a través del tiempo.